Cuando Isaías profetizó, probablemente la mayoría de ellos, no lo podemos saber, pero precisamente por el testimonio de la misma Escritura, de la gravedad de los juicios de Dios sobre Judá, podemos saber que probablemente la gran mayoría no le creyó a Isaías. Pero lo más terrible es que para ellos es que todo lo que Isaías profetizó realmente se cumplió. La alianza entre Israel y Siria trajo graves consecuencias, de tal manera que los sirios los traicionaron, se unieron a los asirios y juntos atacaron Israel y conquistaron el reino del norte. Años después, esa alianza que el rey de Judá hizo con los asirios trajo graves consecuencias, porque los babilonios, como Dios bien lo dijo a través del profeta Isaías, los babilonios vinieron, conquistaron a Siria y luego de eso vienen y son los que atacaron Judá y una vez más a los hebreos los exilian. Realmente el llanto, la angustia, el dolor, yo le pido que se trate de imaginar, vinieron y embargaron el corazón de todos los israelitas, de todos los hebreos. Realmente ambos exilios, tanto del reino del norte como el reino del sur, fueron devastadores. Mataban a los niños, mataron a mujeres, a hombres. Fue algo terrible. O sea, ver eso históricamente es terrible, es denigrante. Ellos perdieron no solamente a sus familiares y sus seres amados, que es lo más doloroso, sino que también perdieron todas las tierras que Dios, por herencia, ¿se acuerdan ustedes? Por herencia de Él, les fueron entregadas. Perdieron sus casas y perdieron su historia. Prácticamente perdieron muchísimos años y fueron al exilio, y hasta la venida de Jesucristo realmente, si usted se recuerda, el Imperio Romano seguía obviamente gobernando, y ellos no dejaron de ser precisamente esclavos de otras personas. Pues precisamente es interesante que en ese contexto, aunque las profecías de Isaías fueron tan certeras y tan específicas, es interesante ver que a la par de estas profecías que hemos visto de juicio sobre Israel y sobre Judá, Dios también trajo profecías o oráculos de bendición sobre ellos. Estas promesas y estas profecías acerca del Mesías que habría de venir fueron profecías que hablan de la redención de Cristo, de la liberación que Él traería. Pues hoy precisamente vamos a ver uno de esos capítulos hermosos de Isaías, en donde a la par de otros que hemos leído ya, junto con el Isaías 51, que es muy clásico para muchos, y Isaías 53, hoy vamos a leer el Isaías capítulo 11, que es uno de los más especiales de Isaías, porque precisamente habla del Redentor y en el contexto precisamente de los grandes juicios que ya había profetizado Isaías en los capítulos anteriores. Entonces, por eso es que el sermón de esta mañana se titula Anhelando la morada de Dios. Y es que Isaías, después del capítulo 5 hasta el capítulo 10, en donde él comienza a hablar mayoritariamente de juicio sobre Judá e Israel, ahora viene y en dos poemas que se encuentran en el capítulo 11, porque son dos poemas los que encontramos ahí, él les profetiza acerca del Mesías dos cosas. Uno, que ese Mesías, que ese Cristo iba a ser rey, y que precisamente ese reino venidero es lo que tenemos que anhelar. Y en segundo lugar, en el segundo poema, se anuncia la gracia disponible para todas las naciones a través de ese Mesías rey que habría de venir. Entonces, vamos a ver los dos poemas rápidamente, porque más que analizar, fíjense bien, más que analizar en detalle qué significa cada poema, que lo vamos a hacer de manera general, me interesa responder la pregunta, ¿por qué ese poema está ahí después de tantos juicios que él escribió? Porque recuerde que quien escribió esto fue Isaías. Él escribió el libro a propósito. Sus profecías ya habían sido dadas. Algo que yo no mencioné al inicio de esta serie de sermones es que Isaías, cuando escribió el libro, ya había profetizado todo eso. Entonces él escogió el orden, él comenzó a escribir el orden que el Espíritu Santo le inspiró.
Entonces, por eso es muy importante preguntarse por qué está escrito eso ahí, por qué no después, por qué no antes. Entonces, bueno, incluso algunas cosas de las que él profetizó, las escribió como que si ya habían ocurrido, que es normal dentro de las profecías, esa figura gramatical, ¿verdad? Escribir como que si las cosas ya han sucedido realmente. Pero es importante entender por eso que más que analizar el poema, me interesa que analicemos al final por qué ese poema está ahí, ambos poemas, por qué están ahí. ¿Por qué exactamente después de grandes juicios? Y eso vamos a tratar de responder. Así que vamos a ver el primer poema, que es de Isaías 11, del versículo 1 al 9, solo que en este momento vamos a leer el versículo 1 del capítulo 11, y este primer poema, el enfoque de este poema es que el rey pronto vendrá. Pero resulta que este rey no es como los otros reyes, como el rey Acaz, por ejemplo, sino que es el Mesías. Le vamos a leer el versículo 1, dice así. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando dice pero, recordemos que viene hablando de puras profecías de juicio, puro juicio. Está hablando de los juicios que vienen sobre Judá y sobre Israel, dice, pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará ¿de dónde? De sus raíces. ¿Quién fue Isaí? ¿Por qué mencionan a Isaí? Isaí es el papá de el rey David, exactamente, fue el papá del rey David. Entonces, viene Isaías y comienza a profetizar y dice, pero saldrá una vara del tronco de Isaí. Es decir, que el linaje davídico es comparado a un gran árbol. Pero por las profecías anteriores, vemos de que Dios puso el hacha en este árbol y cortó el linaje de David con Acaz, fue el último. Con Acaz fue el último al cual se le dice precisamente un rey del linaje de David, de la casa de David. Porque Dios corta el árbol. Pero cuando Dios corta el árbol, Él no lo sacó de la tierra, sino que lo que hizo fue cortar ramas y parte del tronco. Pero todo el árbol está vivo. Entonces, aunque fue un corte radical y fue algo doloroso para ellos, pero entonces viene Dios y anuncia que de este tronco que todavía está vivo, del tronco de Isaí, es decir, saldrá una vara. ¿Saldrá qué? Una vara. Es decir, saldrá un hijo. Pero lo interesante es que este hijo, usted recordará, es David. Y es decir, que de alguna manera Dios está anunciando que de este mismo linaje, de lo mismo Isaí, vendrá un rey que no solamente será del linaje de David, sino que resulta que será otro David. Porque un Isaí solo puede tener David. Por lo tanto, cuando dice que es el tronco, si se da cuenta, no dice el tronco de David, dice el tronco de ¿quién? De Isaí. Es decir, que Dios, algo tan importante, tan interesante, que es un misterio realmente, no se puede explicar la razón por la cual Dios lo hizo así, pero Dios no está diciendo únicamente que vendrá alguien del linaje de David, no está diciendo eso, sino que vendrá otro David. Y a la par de eso dice, y un vástago retoñará ¿de dónde? Vean, pensemos en un árbol. Una cosa es que una vara, es decir, que una rama vuelva a salir del tronco cortado y con el tiempo va a reverdecer y va a salir ramitas, a decir que de la raíz saldrá un vástago, es decir, otro tronco. Esto es sumamente interesante y no hay manera de saber a qué se refiere. Por más que usted busque, por más que usted intente, dice un vástago retoñará de las raíces, es decir, que este Mesías rey que vendría, este rey que vendría, no solamente, fíjese bien, era del linaje de David, sino que también sería otro David, pero también él es la fuente de Isaías y de David. O sea, es tan impresionante esta profecía, porque está diciendo que el mismo linaje del Mesías comienza en él mismo. Él es el origen de su propio linaje. Para mí, particularmente, y yo puedo estar equivocado, pero para mí, esta es una mención de la iglesia. Porque si hay una línea genealógica que salió del Cristo, es toda su iglesia. Por lo cual no se avergüenza llamarnos hermanos. Y por lo tanto a él se le constituyó para nosotros Padre eterno, dice Isaías. Entonces, es interesante que por eso es que esta frase es bien importante. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago
retoñará de sus raíces. Porque precisamente en Apocalipsis 7, cuando usted ya lee quién va a abrir los 7 sellos y quién abre el rollo, dice la Escritura que quien lo va a abrir es la raíz de David, dice, la raíz de Isaí. Es decir, que el mismo nombre que se le da en Isaías es el mismo que abre los sellos. Es impresionante. Por eso es que lo primero que hay que enfatizar en esta profecía es el versículo 1, que está hablando específicamente que Dios, en medio de los grandes juicios que estaba anunciando sobre Judá y que estaba anunciando sobre Israel, Él les promete, no cualquier persona, no cualquier promesa, sino que les promete un rey que va a ser, según David, va a ser otro David y va a ser el fundamento de todo lo que David hizo. Es decir, un rey distinto. Ahora, no solamente el versículo 1 nos dice que es un rey diferente a todos los hijos de David, porque si usted se da cuenta, después de David, todos los demás reyes hicieron cosas terribles delante del Señor. Pero este ya no sería así. La pregunta es, ¿cómo Dios les demuestra, o cómo Dios se asegura, o cómo Dios profetiza a través de Isaías que este rey será distinto a todos los demás, inclusive al mismo rey David? Porque dice que sobre él reposará el Espíritu del Señor. Si leemos el versículo 2, dice así la palabra del Señor. Y sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Por qué este rey, este vástago de Isaí, iba a ser especial y distinto? Porque sobre él reposará el Espíritu del Señor. ¿Qué es el Espíritu del Señor? Es el mismo Espíritu que estuvo involucrado y que llevó a cabo el proyecto divino de la creación. Es el mismo Espíritu que da aliento a los seres humanos. Es el mismo Espíritu que da movimiento a los astros. Es el mismo Espíritu que suscita reyes y jueces, como dice la Escritura. Es el mismo Espíritu, como dice el Antiguo Testamento, que confiere discernimiento a los seres humanos. Es el mismo Espíritu que, como dice el Antiguo Testamento, otorga sabiduría y consejo al artesano para que haga sus artesanías. Es el mismo Espíritu, como lo dice el Antiguo Testamento, que inspiró a los profetas. Este mismo Espíritu, precisamente, que hace todo esto, es el mismo que ahora vendría a capacitar a este rey para hacerlo el Mesías, para ungirlo como el Mesías, para que él intervenga como el Mesías en la historia de la humanidad y gobierne eternamente sobre toda la creación. Es importante entender que cuando dice la Escritura, y sobre él reposará el Espíritu del Señor, usted recordará lo que está haciendo Isaías es comparando este rey que habría de venir con el rey que ellos en ese momento tenían, que era Acaz. No perdamos de vista el contexto de la profecía de Isaías. El rey Acaz era un rey terrible que había hecho una alianza con los asirios. Y lo que está haciendo aquí Isaías es comparando y diciendo, así como los reyes que ustedes tienen en Judá, para ser reyes son ungidos con aceite. ¿Se recuerda que ellos tenían que ser qué? Ungidos con aceite. Y ese ungimiento era como señal ante el pueblo de que el rey iba a gobernar conforme a la voluntad de Dios. Pero resulta que ningún rey gobernó según la voluntad de Dios, ninguno de los reyes. Todos pecaron, pero no este. Entonces Isaí viene y dice, este rey será distinto, será un vástago de Isaí, será otro David, pero será ungido. Será ungido con 7 manifestaciones del mismo Espíritu, con 7 obras del Espíritu. En otras palabras, cuando él dice él será ungido, está anunciando que él será el Cristo. ¿Que él será el qué? Cristo, porque la palabra ungido es Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Entonces, lo que está buscando aquí Isaías es resaltar que este rey no sería como Acaz, ni como todos los demás, ni siquiera como Salomón, sino diferente. Por ejemplo, si los otros fueron faltos de sabiduría y de inteligencia, él no. Este conocerá la realidad de todo y sabrá lo que hay que hacer en cada momento. Si los otros reyes del linaje de David fueron faltos de consejo y de poder, este será lleno de consejo y de poder por medio del Espíritu Santo, para que este Mesías rey no solamente sabrá lo que la voluntad de Dios requiere, sino que por el poder que será investido, él podrá llevarla a cabo a perfección. Si los otros reyes, a través de sus obras y acciones y palabras, demostraron no tener adoración ni reverencia sobre Dios,
pues este será distinto, porque tendrá el conocimiento y el temor del Señor será en su corazón todos los días de su vida. Por lo cual este Mesías Rey haría exactamente todo lo que el Padre le diga que hiciere. Y eso fue lo que dijo Jesús. Por eso es que cuando Jesús vino a la tierra, Él mismo dijo: todo lo que yo digo y todo lo que yo hago es lo que mi Padre me dice que yo haga y que yo diga. Nada más de eso voy a hacer, cumpliéndose así esta profecía que está diciendo Isaías. Porque Isaías profetizó diciendo: este rey que habrá de venir tendrá conocimiento, será investido, revestido por el Espíritu Santo, de espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En otras palabras, así como ningún rey sobre la faz de la tierra es capaz de hacer la voluntad del Señor, este sí lo hará, porque será revestido de tal poder que no solamente Él va a querer hacerlo, sino que tendrá el poder de temer a Dios, a su Padre, todos los días de su vida. En otras palabras, lo único que Él va a hacer es lo que el Padre le diga que haga. Y lo único que va a hablar es lo que su Padre le diga que hable. Y se cumplió. Pero una vez más, entonces, si este es un rey que va a ser ungido, por lo tanto es el Mesías Rey, la pregunta es: ¿qué hará este rey ungido? ¿Para qué Dios lo unge de tal manera tan espléndida y tan maravillosamente? Número 1, se deleitará en el temor del Señor, dice el versículo 3. ¿En qué se va a deleitar? En el temor. Es decir, que este Mesías Rey, dentro del reino de Dios, hará solo lo que Dios determine, porque Él es Dios. Por lo tanto, a diferencia de los reyes de la tierra, Él no juzgará, versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan, ¿qué? Sus oídos, sino que juzgará ¿con qué? Iglesia, ¿con qué? Con justicia. Y es que quiero que entendamos una, no pierda el contexto. Los que estaban escuchando esto, ¿estaban gozando de justicia en el reino de Judá? No. Ya predicamos de eso las semanas anteriores. ¿Se recuerdan ustedes que decía que los reyes estaban favoreciendo solamente a los de influencia de la sociedad? Buscaban justicia y no encontraban justicia. Solo encontraban corrupción. Ellos estaban sufriendo injusticias en su propia carne. Pues lo contrastante es que viene ahí y les dice: pero este rey no va a ser así. Si hoy tú estás sufriendo, quiero que entiendas que el reino que va a venir, que Él va a traer y con el cual Él te quiere gobernar, ese reino, ahí habrá justicia. Él sí va a hacer justicia. Y Él no va a juzgar según lo que vea, o lo que le pasen debajo de la mesa, o según lo que Él oiga. Él juzgará con justicia. ¿A qué se refiere? Rectamente. Lo que es recto ante los ojos de Dios, porque su deleite estará en temerle a Dios. Y esto se cumple desde que vino Jesús. Por eso es que cuando Jesús vino, los discípulos le dicen: ¿quieres algo de comer? Después de que Él habló con la samaritana y la evangelizó y esta se convirtió, le preguntan: ¿quieres algo de comer? ¿Qué dice Jesús? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que yo acabe la obra que Él me ha encomendado. Es decir, que su deleite estaba ¿en qué? En el temor del Señor, hacer lo que Él le diga. Y es que este fue anunciado por Isaías. Fue anunciado un reino diferente. Ahora, es importante entender que cuando dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, no vaya a pensar usted en socialismo, porque está hablando todo lo contrario. Lo que pasa es que en el ser humano uno piensa que el pobre tiene más derechos que el culpable. No, tanto el culpable tiene derecho a defensa como el pobre a sus propias necesidades. Pero este rey va a hacer justicia, es decir, no va a favorecer al pobre para desfavorecer al rico, ni tampoco va a favorecer al rico desfavoreciendo al pobre, sino que a todos los va a tratar según la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que es más que la ley del talión, es una ley en la Escritura, antes de ser la ley del talión. Entonces, él va a juzgar rectamente como Dios juzga, porque Él es Dios. Y por eso dice, herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura.
Y es que los vestidos representan siempre el carácter y la función de una persona. En este caso, dice que él será vestido con el cinto de la justicia y con el ceñidor de la fidelidad. Este vástago de David. Y estos detalles son importantes, porque ya en Apocalipsis se nos anuncia también, capítulo 19, versículo 11, que cuando Jesús venga, dice, y venga sobre el caballo blanco a juzgar a la tierra, dice que cuando Él venga en el aire, Él tendrá dos nombres, el fiel y el verdadero. Y la justicia que será, y la justicia será el cinto de sus lomos. ¿Y la qué? ¿Y la fidelidad será qué? Dice la Escritura que cuando Él venga vestido de blanco, dice, y tendrá dos nombres, fiel y verdadero. Y luego dice, y dice Apocalipsis, y viene a juzgar con justo juicio. Es decir, lo mismo que profetizó Isaías se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda vez. Porque Él está hablando de esto. Isaías está profetizando del reino venidero. Él está hablando después del segundo advenimiento del Mesías. Por eso es que esta profecía es bien importante en la fe cristiana. Porque está hablando del segundo advenimiento de Jesucristo, comenzando por el primero de Él. Ahí comienza el reino, pero su manifestación y plenitud viene después del segundo advenimiento. Entonces, la pregunta es, cuando este reino entonces sea establecido plenamente, ¿cuál será el resultado para gozo de los pueblos? 3 bendiciones habrá sobre todas las naciones. La primera de ellas es que, sigue diciendo el poema, que gozará de paz absoluta porque la armonía será completamente restaurada. Ya el versículo 6, entonces, ya Isaías ocupa una figura acerca de los animales de la tierra para hablar de cómo va a ser restaurada esta armonía en toda la tierra cuando Jesús venga por segunda vez. Versículo 6 dice: entonces morará el lobo con el cordero, y el leopardo se esteará junto con el cabrito, el becerro, el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos, y un niño los pastoreará. Es decir, que la armonía va a ser restaurada y que toda la tierra gozará de paz, toda la creación gozará de paz, tanta. Y ocupa entonces este simbolismo. El lobo estará con el cordero a la par, el leopardo se estará con el cabrito, el becerro con el cachorro de león. Es decir, va a haber tal armonía que hasta un niño chiquito lo va a poder ¿qué? Pastorear a todos los animales. Así de paz va a haber en el reino. Lo segundo que anuncia Isaías es que gozarán este nuevo reino de Dios, este reino de Dios instalado en la tierra, gozará de protección eterna. Tanto así que incluso la simiente de la mujer no sufrirá una vez más ya la serpiente. Y entonces ocupa siempre bajo las mismas imágenes de animales. Dice lo siguiente en el versículo 7 y versículo 8. Pasarán la vaca y la osa, y sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Es decir, cuando dice pasarán, es que los animales van a regresar a ser herbívoros como fue en ¿dónde? En Génesis. Y es que cuando usted lee la profecía de Isaías en estos versículos, usted da cuenta que Isaías representa la restauración de la armonía y de la comunión en toda la tierra, la representa a través de un paraíso edénico. Es decir, que él lo que comienza a enseñar es que todo va a regresar como fue al origen. Y en este caso los animales ya no se van a comer entre ellos, ya no van a ser carnívoros, porque significaría que entonces tendrían que matar a otro animal, sino que todos serán ¿qué? Herbívoros. Y será tal la protección que gozará los seres humanos, que dice así el versículo 8. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. En otras palabras, la simiente de la mujer no volverá a sufrir a la serpiente. Y es que es parte de la promesa de Dios, es parte de la victoria de este Mesías Rey. Y no solamente eso, sino que la razón por la cual Dios establece este tipo de reino, con este tipo de bendiciones para los seres humanos que crean en Él, es que es para esto. Es para que toda la tierra se llene con el conocimiento de Dios como Dios siempre lo quiso desde el Génesis. Y eso lo sabemos en el versículo 9 cuando él termina este primer poema a Isaías. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Aquí todo el santo monte ya no está hablando de un monte, acuérdense que son palabras proféticas. Está hablando de toda esta creación, de toda la tierra. Está hablando ya de todo.
todo va a ser el monte de Dios. Entonces, una vez más dice el versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Amén. Así como las aguas hoy llenan todo el mar, ciertamente toda la tierra estará ¿qué? ¿Llena de qué? Del conocimiento de Dios. Y ante este conocimiento de Dios, no harán mal, versículo 9, ni dañarán en todo el santo monte. No habrá violencia, no habrá guerras, no habrá decepciones, no habrá traiciones, no habrá maldad, porque cuando todos tengan conocimiento de Dios, Dios gobernará plenamente. Amén. Este primer poema profético de Isaías está anunciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Él anuncia a través de este poema que el Rey Mesías vendrá, el cual nosotros hoy sabemos con certeza que Él vino. Y estamos en espera de su segunda venida. Y a eso se refiere entonces también el segundo poema. Si el primer poema anuncia la venida del Mesías Rey, el segundo poema lo que anuncia es lo que Él hará con todas las naciones. Y Él anuncia entonces lo más importante para nosotros, que este Mesías Rey será el Redentor y el Salvador de todas las naciones. Él no solamente vendrá a gobernar, sino que Él va a gobernar porque Él es el Redentor de aquello que Él va a gobernar. Y entonces se enfoca en la redención y en el poder salvador que tiene este Mesías Rey. Y esto es lo que habla el segundo poema, que todas las naciones pueden encontrar salvación en este Mesías Rey. El segundo poema comienza en el versículo 10. Dice así del versículo 10 de la siguiente manera. Aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte a los gentiles, y su morada será gloriosa. Aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de ¿quién? De Isaí, el cual estará en pie como estandarte para ¿quién, mi familia? Para los gentiles. Ya estaba profetizado. Y su morada será gloriosa. Es decir, a diferencia del primer poema, Dios no solamente entonces ofrece la restauración sobre la creación por causa de la maldición del pecado, sino que ahora Él ofrece en este segundo poema el perdón absoluto ofrecido a todas las naciones de la tierra por medio de este Mesías Rey que vendrá, y que por lo tanto su poder y su majestad será tan evidente que Él será por estandarte. Imagine aquí la palabra estandarte, imagínense aquel estandarte que en la guerra ocupaban los ejércitos. Cuando iban los ejércitos a atacar, ellos levantaban ¿qué? Estandarte, para que entre todos se reconocieran quiénes eran. Aquel ejército de tal, según el estandarte. Pues entonces Dios dice que el mismo Mesías será tan majestuoso que Él será estandarte de salvación para todos los gentiles de la tierra, para que viéndolo y creyendo en Él, el testimonio que se dará de Él, todos los gentiles entren en el reposo eterno de Dios. Por eso que no es de extrañarnos que cuando Jesús vino a la tierra, Él mismo nos dijo a nosotros los gentiles y a todos los seres humanos del mundo: venid a mí los que están cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Porque Él es levantado como el estandarte. Él fue levantado como nuestro día de reposo. Hebreos dice que nosotros los cristianos, por nuestra fe en Cristo, ya entramos en el reposo eterno. Ya estamos en el Mesías. Precisamente es en este reposo en donde nosotros vamos a gozar cuando Cristo venga por segunda vez de nuestras moradas eternas. Isaías dijo: y su morada será gloriosa. Claro que sí. Por eso Jesús mismo dijo: he aquí que vengo pronto, pero me es necesario irme, dice, porque voy a prepararles ¿qué? Moradas para cada uno de ustedes. Y es que cuando Cristo venga por segunda vez, los que estamos en Él, claro que estaremos enamorados. Nuestra morada en Él será gloriosa para siempre y eterna. Amén. Pero no solamente eso fue anunciado, sino que cuando Jesús venga por segunda vez, dice versículo 11 al versículo 12, que también va a ser Jesús por todas las naciones. En aquel día Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez el remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Patros, en Etiopía,
y en Persia, en Caldea, en Amat, y en las islas del mar, y alzará perdón ante las naciones, para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá, de los 4 extremos de la tierra. Cuando aquí habla de todas estas ciudades, usted no lo puede tomar literalmente, es una profecía, y por el tipo de ciudades que menciona, el sentido de la profecía es que de los 4 puntos cardinales de la tierra, Él iba a generar un nuevo éxodo. Él iba a traer al pueblo hebreo a que se reunieran en una sola tierra. Esta profecía es aplicable solamente a Israel, esta porción. Sin embargo, por lo que viene hablando el versículo anterior y por todo lo que viene hablando todo el profeta Isaías ya en todo su libro, entendemos que esto que Dios está hablando de traer de todos los puntos cardinales de la tierra a los judíos y reunirlos en una sola porción de tierra, también es un anuncio para todos los gentiles y todas las partes del mundo de que Dios será tan poderosa su salvación y su redención que de todas las naciones Él los atraerá a sus hijos, a Él mismo, con lazos de amor. Es decir, por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y estas que me siguen, porque de cualquier parte del mundo, toda oveja descarriada, no importa su condición, cuando escucha el evangelio, en el evangelio la voz del buen pastor, estas se tienen que convertir y estas le van a seguir por siempre. Es decir, esta profecía es tan importante porque es cierto que habla acerca de Israel como una nación, pero por los versículos anteriores que hablan de estandarte de los gentiles, aquí la palabra pendón significa también estandarte, es exactamente lo mismo. Es decir, que el mismo Mesías, aparte de ser estandarte de los gentiles, va a ser estandarte de los judíos que crean en Él. Entonces, pero la función es la misma: atraerlos a Él mismo, a sus ovejas descarriadas. Por eso luego dice entonces el versículo 13, sigue diciendo: entonces será quitada la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Judá. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. Es que recuerden el contexto. El reino estaba ¿qué? Cuando Isaías profetizó, unido o dividido. Entonces viene ahora y anuncia que ya no va a estar dividido, que cuando se levante este Mesías rey, Él los unirá ¿en quién? En Él mismo. Él mismo los unirá. Él quitará la envidia, los celos, el egoísmo, porque toda la tierra ciertamente se llenará del conocimiento de Dios. Por lo tanto no habrá violencia en medio de este reino, porque estarán con el conocimiento del Señor. Él quitará la envidia entre Efraín y Judá. Ahora, este versículo 13 no solamente es una referencia de la reunión de los judíos en la tierra, sino que también está escrito como un ejemplo para nosotros, los de este tiempo venidero, para que entendamos que es a través solamente del poder de Cristo Jesús que las enemistades, que la envidia, que los celos, la maledicencia jamás volverá a existir en su reino venidero. Es para nosotros un ejemplo y para entender una realidad de que en Cristo nosotros somos uno y solamente en Cristo gozaremos de esa paz por siempre que en esta tierra no podremos obtener. Por eso, cuando leemos este versículo 13, no podemos dejar de pensar en las palabras del apóstol Pablo cuando él dice: en Cristo ya no hay griegos, ni escitas, ni esclavos, ni libres, sino que Cristo lo es todo y Él está ¿en quién? En todos, para hacernos unos solos en el Mesías. En Él se cumple. Y luego entonces dice y termina este segundo poema del versículo 14 al versículo 16 diciendo así: desde el occidente volarán sobre los hombros de los filisteos y unidos despojarán a los hijos de Oriente. Edom y Moab caerán en sus manos y los hijos de Amón les obedecerán. El Señor secará la lengua del mar de Egipto. Con el poder de su aliento alzará su mano contra el río, lo partirá en 7 cauces que se pasarán en sandalias, y habrá una calzada para el remanente de su pueblo que quede en Asiria, como la tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. Y es que el río, el Nilo y en general los mares alrededor de Egipto van a ser secados, dice Isaías. Dios promete hacer esto en favor del pueblo hebreo que Él ya ha sufrido. Es una profecía que habla específicamente para Israel. En otra ocasión la podemos explicar. Pero lo que es interesante de esta porción
Es que ya en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, vemos con mucho detalle cómo va a ser y cuándo será que este mar de Egipto que se anuncia aquí en Isaías, que una vez oprimió a los hebreos, va a ser secado en el segundo advenimiento del Mesías. Ya está explicado en Apocalipsis 16, 12 cómo va a ser secado este río que Isaías profetiza que va a ser secado. O sea que esto será en la segunda venida. Ahora bien, una vez nosotros entendemos este hermoso capítulo 11 de manera general de qué trata, la gran pregunta es, ¿por qué Isaías escribió esta profecía acerca del Mesías Rey, acerca del Redentor de las naciones, después de tantos juicios que él anunció en sus primeros 10 capítulos de su libro? ¿Para qué Isaías lo escribió? ¿Para qué escribió tan poderoso, tan detallado, tan hermoso, majestuoso capítulo 11? Que da como respuesta precisamente el capítulo 12. Si usted lee el capítulo 12 se va de espaldas. El capítulo 12 tiene poquísimos versículos, búscalo en su Biblia. Es hermoso, es un canto de adoración al Señor por esta profecía del capítulo 11. Ahí hay juicios, ahí lo que hay es alabanza y adoración al Señor. La respuesta del pueblo cuando escucha esta profecía del capítulo 11. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué surge el capítulo 12 en respuesta al capítulo 11? ¿Y por qué el capítulo 11 está escrito en el lugar en que está escrito en el libro de Isaías? Dios lo hizo así para darles esperanza a un pueblo oprimido. Y este es el punto. Miren, los que escucharon al profeta Isaías, si nos vamos a la historia, ellos vieron lo que, imagínense usted en el tiempo de Isaías, 740 antes de Cristo. Isaías está profetizándoles a ellos, antes de Cristo, 740 años. Esta generación que escuchó a Isaías, ¿vio la venida del Mesías? ¿Vieron con sus ojos la venida del Mesías? Iglesia, ¿vieron la venida de Cristo Jesús en la tierra? No. Pero entonces, ¿qué les permitió a ellos y a las otras generaciones, 14 generaciones más en 7 años, a todas estas demás generaciones, qué les permitió a ellos soportar el exilio, soportar la esclavitud con esperanza? El capítulo 11. Y que este es el punto. La razón por la cual Dios, en medio de los juicios, Él promete y nos hace pensar a nosotros sobre la vida venidera, sobre el reino eterno, sobre la inmortalidad de los creyentes, es para darnos esperanza en este mundo. Y es que mire, toda la Biblia a nosotros nos demuestra que nosotros estamos tan aferrados a este mundo que toda nuestra vida la construimos alrededor de lo que en el mundo hay. Por ejemplo, si usted hoy, estoy hablando con usted, con los del Centro Internacional de Alabanza, si usted analiza sus proyectos, si analizamos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras obras diarias, nuestras empresas, nuestras actividades, veremos que todo lo que hacemos en el día se enfoca en lo terrenal. No podemos negar que desde que nosotros comenzamos a crecer y a hacer uso de nuestra mente y voluntad, nuestros anhelos realmente, ¿qué son en este mundo? Riquezas, poder, honores, mejor casa, tal vez un mejor carro, un mejor trabajo. En otros casos son más posesiones. Para otros su enfoque es la sensualidad, su ropa. Para otros el enfoque es ser feliz. Para otros sus anhelos son la comodidad. Y precisamente son estos anhelos naturales en los seres humanos caídos lo que no nos permite mirar hacia Dios y lo que Él nos ofrece. Por esa razón, escuche esto, por eso, la manera en que Dios se asegura que usted y yo dejemos de anhelar las cosas de la tierra y pasemos a anhelar el reino venidero como Isaías lo estaba haciendo con su pueblo, la manera en que Dios se asegura de que usted y yo hoy, los del 2016, aquí en el CIA, en la iglesia CIA, nosotros, los que estamos acá, la manera en que Dios se asegura de que dejemos de anhelar las cosas de la tierra y anhelemos el reino venidero, que anhelemos la vida eterna, la inmortalidad a la par de Cristo, es enviándonos a nosotros pruebas, disciplinas, castigos, problemas, aflicciones,
traiciones, frustraciones. Para que en medio de esa frustración dejemos de anhelar y poner nuestra esperanza y confianza en este mundo y pasemos entonces a desear ansiosamente irnos con nuestro Dios. Quiero que entienda algo. Este es el propósito de las guerras. Bíblicamente, cuando usted analiza la Biblia, usted lee la Biblia, solo con leerla, no requiere un profundo estudio de esto. Cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que el propósito de las guerras, el propósito de cuando alguien es asaltado, el propósito de los disturbios, el propósito de la violencia, el propósito de las extorsiones, el propósito de las amenazas, el propósito por el cual Dios a usted jamás le va a permitir vivir en paz en una nación, en el mundo, es por dos razones. Una, para castigar a los impíos a través de estos desastres. Pero dos, para desarraigar el corazón de los cristianos de que amen este mundo. La razón por la cual Dios envía tantas cosas a una nación para que los pueblos no vivan en paz es para que nosotros ya no pongamos nuestra esperanza en este mundo. En otras palabras, para que nos desencantemos de nuestra nación. Es para que nos desencantemos de este mundo. Es para que nosotros ya no querramos nada más aquí y anhelemos aquello que Dios sí promete. Es que mire, por eso nosotros tenemos que entender que por un lado Dios nos envía problemas, desavenencias, traiciones, frustraciones a nuestra vida. Él providencialmente nos los envía a nosotros, por un lado, para desarraigar nuestro corazón de este mundo, pero por otro lado, es para que pasemos de amar este mundo a menospreciarlo, a ya no querer construir nuestra vida alrededor de las cosas del mundo, sino específicamente para que una vez desencantados con ello, comencemos a construir nuestra vida alrededor de Dios y de la esperanza en ese reino futuro que hoy tenemos. Mire, si usted analiza su vida, seamos francos, si usted analiza su vida hoy en enero 2016, a la edad que usted tiene, usted se va a dar cuenta que usted nunca ha obtenido todo lo que usted quiere a la vez. ¿No? Si usted analiza su vida, usted nunca ha gozado de todo lo que ha querido, todo a la vez. Nunca. Si usted lo analiza. Por ejemplo, usted puede gozar de tener ahorros en su cuenta bancaria, pero a la par de que tiene ahorros, tiene hijos rebeldes. O ha experimentado divorcio. No tiene con quién compartir sus riquezas, porque nadie lo ama. O por ejemplo, tal vez usted goza de buenas relaciones, está casado, tiene hijos, etcétera, pero no tiene pisto. Usted tiene una gran familia, tiene hermosos hijos, tiene amigos, pero de repente Dios le envía una enfermedad. ¿Y qué hace usted? O de repente, ¿no le extraña a usted que por eso Dios envía esposas y esposos incompetentes a la par suya? ¿O le envía hijos rebeldes a usted? ¿O enfermedades? ¿O hijos que se van de la casa? ¿O pérdida de bienes que le roben? No le extrañe que venga Dios y le frustre los planes que usted tiene y proyectos de vida que usted tenía. ¿Por qué Dios lo hace? Para que usted se desencante de este mundo y ya no desee nada de este mundo, sino que anhele aquello que Isaías profetizó para nosotros. Para que usted diga, ya estoy harto de este mundo, ya estoy harto, ya, Señor, ¿sabes qué? No quiero nada de aquí, solo te quiero a ti. Ese es todo el sentido de las pruebas, de todas las pruebas que usted ha vivido en toda su vida. Es desencantarlo de este mundo. Por eso es que en este sentido que le estoy hablando, es que Isaías escribió el capítulo 11. Porque después de anunciar los grandes juicios que algunos de ellos ya estaban pasando en el tiempo que Isaías escribió su libro, ya estaban pasando. Cuando él escribe los primeros capítulos que ya habían pasado, el pueblo hebreo estaba sufriendo mucho. Entonces la manera en que Dios logra dar esperanza a alguien es prometiéndole cosas al futuro y les pone la película de lo que viene para que ellos anhelen esa vida y ya no la vida terrenal. Y por eso les pone el capítulo 11. Es en este contexto, el contexto en que el capítulo de Isaías es importante, en donde este reino prometido es, si se da cuenta, este reino prometido que acabamos de leer, lleno de justicia, de paz,
de gozo, de prosperidad, de salud eterna, es todo lo que nosotros desearíamos vivir aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si yo le digo a usted, ¿cuántos de ustedes les gustaría que en El Salvador no hubieran enfermedades? Fuera todo justicia, todos al igual fuéramos prósperos, nadie enfermaría, no hay divisiones, no hay envidias, no hay celos, solo gozo, solo paz. ¿Quién no le gustaría vivir en esta nación salvadoreña? ¿Sí o no? Si se da cuenta, lo que Dios promete es todo lo que realmente el ser humano anhela en su corazón. Pero ¿por qué Dios lo promete en un reino venidero y no aquí en la tierra? Porque entendamos, nuestra patria no está aquí en la tierra. Nuestra patria está ¿en dónde? En el cielo. Y este es el sentido del capítulo 11. Todo el reino, todo lo que este reino que trae el Mesías Rey, todo este reino prometido contiene todo lo que nosotros deseamos. Pero si nos damos cuenta, esas cosas que habla el reino de Dios que traerá, no existen en el mundo por sí solas. No hay partido político que lo logre. No hay político que lo vaya a hacer. Por más que nos quieran dar casaca. No. No hay partido político que vaya a lograr lo que solo el Mesías Rey va a traer. No hay sistema político, no hay sistema económico, no hay pensamiento humano, no hay filosofía, no hay religión alguna. No hay héroe alguno sobre la faz de la tierra que vaya a traer lo que solamente el Mesías Rey, Cristo Jesús, traerá a partir de su segunda venida. Amén. Si usted no comprende eso, precisamente usted no tendrá esperanza en este mundo. Usted va a vivir con desesperanza y frustración. ¿Sabe por qué? Porque los que no entienden esto que le estoy diciendo, que es Cristo quien va a traer lo que usted anhela, si usted no entiende eso, usted va a tratar de buscar paz, seguridad, felicidad, gozo aquí en El Salvador. Y cuanto más usted busque eso y se dé cuenta que la violencia sigue, que las injusticias siguen, que la pobreza sigue, usted se va a frustrar y va a querer partir de este mundo. ¿Por qué la gente que se suicida? Porque no tienen ¿qué? Esperanza. Porque la pusieron ¿en dónde? Acá. Ellos trataron de ser felices acá y no pudieron. Ellos buscaron en esta tierra dinero y no lo encontraron. Un propósito y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque todo eso que Dios promete al ser humano lo promete a través del Mesías, no a través de este mundo. Amén. Mire, por eso es que en Hebreos capítulo 11, ya hablando del Nuevo Testamento, se nos dice acerca de Moisés algo bien importante. Nos dice Hebreos 11 del 24 al... solo el 24 y 25, dice así. Por fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Ok, fíjense, estamos leyendo un versículo que resume lo que estamos predicando. Dice que la Biblia que Moisés, ya grande, él prefirió padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del ¿qué? Ok, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra escoger padecer en este mundo mientras esperamos el reino venidero? Ya estamos en el reino de Dios, lo aclaro. Cuando digo reino venidero es porque estoy tratando de hacer la referencia a Isaías, pero aclaro, hago el paréntesis, ya estamos en el reino de Dios. Amén. Pero la plenitud la vamos a ver después de la segunda venida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a preferir en nuestras cabales? ¿Cómo vamos a preferir padecer en este mundo mientras esperamos la segunda venida de Cristo, mientras esperamos la vida eterna, que preferir el gozo temporal que trae el pecar todos los días? ¿Cómo se logra esto? Versículo 26, ¿cómo lo hizo Moisés? Considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mira puesta en el galardón. Porque tenía la mira puesta ¿en dónde? Ok, vean todos para acá. Ese es el objetivo del capítulo 11. El capítulo 11 es el galardón de los primeros 10 capítulos de Isaías. Los primeros 10 capítulos es puro juicio. Pero después de tanto juicio, porque recuerden que ellos ya lo estaban viviendo cuando fue escrito el libro, Dios les dice, pero en medio de todo esto,
soporta. Pero ¿y cómo lo voy a soportar? Y les pone el galardón. Si ustedes lo soportan, teniendo fe en este Mesías Rey, esto ustedes van a gozar después de su muerte. Entonces los que creen, los creyentes, por eso es que cuando tenemos problemas y sufrimos en el día a día, por eso es que nosotros no nos enojamos con Dios. Cuando nosotros sufrimos, que nos traicionaron, que la bicha que nos gustaba se fue, que el bicho payulo que le gustaba a las bichas también se fue, y así, cuando hay pérdidas en su vida, cuando de repente usted pierde sus bienes, cuando alguien lo traiciona, cuando alguien lo hiere, cuando no logra sus objetivos, cuando no tiene el trabajo que usted deseaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a usted le permite no quejarse delante de Dios, ni echarle la culpa a Dios de todo eso? Es que usted tenga su mirada puesta ¿en dónde? En el galardón. Porque la eternidad, cuando la entendemos, nos trae esperanza. Usted en este mundo no puede poner su esperanza en que las cosas vayan a cambiar. Yo le decía a los pastores, miren, si del 740 al año 0, todo ese tiempo fue puro sufrimiento, fue escasez, fue muchas cosas para el pueblo hebreo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que en un periodo político El Salvador va a cambiar? Que en 5 años. Mire, ¿qué pasa si lo que usted anhela del Salvador, sus ojos nunca lo ven y usted parte a la presencia del Señor y El Salvador nunca cambió? ¿Usted va a seguir viviendo frustrado? No, mejor gócese. A pesar de la violencia, a pesar de los problemas que hay en El Salvador, gócese. ¿Cómo? En la esperanza del reino venidero, en la esperanza del Mesías, su segunda venida, en la esperanza de la vida eterna. Amén. Su esperanza no la puede poner en que El Salvador va a cambiar. Usted no puede poner su esperanza en que su felicidad va a ser más grande si le mejoran su jubilación, si le aumentan las tasas de interés a su jubilación. Su esperanza no la puede poner para usted ser feliz en que, no, cuando yo tenga 30 años me voy a casar y ya tiene 29 y medio. Su esperanza de felicidad no puede estar puesta en que no, yo voy a ser el empresario más grande del Salvador. No. ¿Qué pasa si no es así? ¿Va a vivir frustrado? No. Porque la esperanza del cristiano no está en nada de este mundo, sino en ¿quién? En Cristo, en el galardón. Ahora, ¿cómo Dios asegura eso? Problemas, desavenencias, frustraciones, impactos, enfermedades, guerras, pleitos, robo, muerte. Dios lo va a hacer sufrir para que ya no se arraigue este mundo y anhele la vida eterna prometida para nosotros. Porque todo lo que usted ahora anhela solo lo va a encontrar en Cristo, no en esta tierra. Por eso, mire, dice una vez más, ¿cómo Moisés ya grande prefirió sufrir con su pueblo, haciendo la voluntad de Dios, que gozarse con el gozo temporal que trae el pecado? Dice, considerando mayor riqueza el qué, los vituperios del Mesías, que los tesoros de Egipto. Recuerda que él era el príncipe, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Ahora la pregunta es, ¿cómo Moisés conoció cuál era el galardón, cuándo lo iba a recibir y cómo lo iba a gozar? ¿Cómo Moisés conoció del galardón? Por medio, diga conmigo, de la palabra de Dios. Diga conmigo, por medio de la palabra de Dios. Ahora, es a través de la misma palabra que Dios le envió que él pudo vivir en fe en medio de un mundo incrédulo. Y esto lo sabemos por lo que dice el versículo 17. Dice el versículo 27. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y se sostuvo como viendo al qué? ¿Cómo usted se sostiene en un país pero tan violento como es El Salvador? ¿Cómo usted se sostiene? ¿Se da cuenta? Dios, por eso es que, mire, un cristiano no puede pensar, su corazón no puede estar en que, no, yo voy a tener tanto pisto, yo voy a hacer esto, voy a ser tan empresario. Si su corazón, y si usted es un verdadero cristiano,
y su corazón anhela las cosas de este mundo, lo que hay en este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino ¿de quién? De este mundo, dijo Jesús. Entonces, cuando un cristiano verdadero, no los falsos, no los de nombre, ¿ok? Cuando un cristiano verdadero anhela y dice, no, mi meta es ser rico, empresario, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Empobrecerlo, problemas, frustraciones, pleitos, traiciones, heridas, chin, lo va a ralear, pues sushi lo va a hacer Dios, sushi, para que usted ya no anhele este mundo, para que usted, por fe, deje Egipto, por fe, ¿va a dejar qué? Egipto, que representa al mundo. No temiendo la ira ni el desprecio de la gente, sino que se va a sostener como viendo a quién, al invisible. Y es que por eso, si usted analiza la vida de todos los héroes de la fe que aparecen en la Escritura, usted ve la misma esperanza. Jamás la esperanza de cada héroe de la fe de la Biblia, analícela, jamás la esperanza de ellos estaba en que su condición cambiara. Jamás la esperanza de ellos estaba en que su condición presente cambiara. Ellos entendían la providencia de Dios, ellos entendían que lo que estaban viviendo era por mandato del Señor, amén. Por lo tanto, su anhelo no es que eso cambiara, su anhelo era la patria eterna. Y eso fue lo que a ellos les permitió vivir sin egoísmos, sin avaricia, sin distraerse de su vocación, porque no deseaban nada de este mundo, sino el verdadero mundo, el venidero. Mire, cuando alguien anhela, cuando alguien entiende que el mundo no es, o sea, que lo que nosotros se nos ha prometido no es nada de este mundo, sino lo que trae Cristo en él, ahí ya no hay envidias, ya no hay celo. El otro tiene algo mejor que usted, está bueno, Dios quiere eso para él, pero lo bueno es que en el cielo todos vamos a tener todo. El otro tiene mejor trabajo, está bueno, aplaudémosle realmente y felicitémoslo. No hay envidias, no hay celos, no hay contiendas. Cuando alguien vive como viendo al invisible, poniendo su mirada en el galardón, no hay envidias. ¿Qué celo va a haber? ¿Cómo voy a tener celo de algo que Dios quiere para mi hermano en este tiempo, en esta etapa temporal de nosotros? Si yo entiendo la providencia de Dios, y yo entiendo que lo que vamos a recibir es en el reino que viene, en el futuro escatológico, entonces yo lo espero, mi gozo va a estar en esa esperanza. Amén. Ya no importa si le chocan el carro, si le robaron esto, no importa. ¿Y qué va a hacer? Pues siga su vida, ya viene lo verdadero, ya viene la riqueza en Cristo. Amén. No me estoy dando a entender. ¿Qué hizo que los héroes de la fe menospreciaran aún la forma de sus muertes? ¿Qué permitieron ser aserrados? ¿Qué es lo que le permite a los que están siendo asesinados por la ISIS en Europa? Que estén ellos. Yo porque he visto los videos. Es más, voy a decir algo contrario a lo que alguien le pueda decir en esto. Yo sí lo invito a que vea sus videos y que vea cómo los matan. Yo a mis hijos se los voy a enseñar los videos, porque tenemos que ver los cristianos cómo los mártires mueren. Eso nos sirve a nosotros. Ellos están hincados y están cantando al Señor, y solo le ponen el cuchillo aquí y comienzan. No crea que es como espada volándole no, los hacen sufrir. Y ellos, mientras le están cortando y sienten dolor, ellos siguen cantando. Los de este año pasado que murieron, siguen cantando y están así, y comienzan a cantar, y luego en medio del canto ya no pueden hablar, y siguen hasta que ya quedan muertos. ¿Qué les permite a ellos que no les importe la forma que están muriendo y solo adorando al Señor? ¿Qué les permite? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a hacer eso? ¿Su esperanza en qué? ¿En este mundo? En lo que vamos a tener. Ellos dicen, me imagino, ¿qué? 7 segundos, 10 segundos, 1 minuto de sufrimiento, pero me espera la vida eterna con mi Rey. No debe entender, mi familia. Mire, y este es un gran ejemplo para nosotros, para no poner nuestra esperanza de ser felices en que las cosas de este mundo mejoren para hacerlo. Usted no puede poner su esperanza de ser feliz en que mejore su situación económica, laboral, familiar, matrimonial.
sino que su esperanza tiene que estar en Dios y en su reino eterno. Por eso es que, mire, hay un pasaje tan hermoso para concluir que encierra todo lo que hemos predicado esta mañana. El Salmo 73 completo. El Salmo 73, solo vamos a leerlo del 2 al 17. Dice así la palabra del Señor. Escuchen bien qué es lo que dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué el salmista casi cae de su firmeza en la fe? Porque tuve envidia de los soberbios. ¿Tuve qué? Ok, cuando alguien tiene envidia del otro, cuando alguien piensa que nuestra felicidad depende de los bienes de este mundo. El salmista, es decir, un creyente, no está exento de ese pecado. Entonces, ¿qué pasó con el salmista? Una vez más, versículo 3. Porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. Porque no hay dolores en su muerte. ¿Porque no hay qué? Claro, usted puede decir, oye, que si nosotros no tenemos pisto y aquellos bien, aunque sea allá mueren bien, hasta eso mueren. Y tienen pisto para pagarse sus grandes tratamientos. Y uno no puede, aquí a pura aspirinita en el seguro, dicen. Esa es envidia. Porque dice la Escritura, los soberbios, yo lo voy a leer, dice, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. ¿De quiénes? Oiga, porque en la muerte de los malvados, dice, no hay dolores en su muerte. Y su vientre está lleno de ¿qué? De grosura. No pasan trabajo como los otros mortales, dice, ni son azotados como los demás hombres, los malvados. Porque lo que la soberbia los ciñe cual collar, y como un manto se visten ¿de qué? De violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Esos desgraciados sí obtienen lo que quieren, y uno que busque, quique y que ora y nada. Y estos, dice, sus ojos se les saltan de los gordos que están y logran con creces los antojos de su corazón, dice. Se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión, ponen su boca en el cielo, es decir, que blasfeman, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos. Es decir, por eso es que las personas anhelan la vida que ellos tienen y las posesiones que ellos tienen. Es decir, mi pueblo va hacia ellos, dice, y bebe sus aguas abundantemente. Y dicen, oiga, ¿cómo Dios puede saberlo ahí? Él es Dios. ¿Cómo Dios puede saberlo? ¿Acaso hay conocimiento de León de estas barbaridades? He aquí que así son los malvados. Oiga, y sin ser turbados por Dios, ¿verdad? Incrementan el ¿qué? Sus riquezas. Entonces, y viene el pensamiento que muchos cristianos tienen. Entonces, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En vano voy a la iglesia, en vano escucho las predicaciones, en vano leo la palabra, en vano me guardo virgen hasta el matrimonio, en vano hago esto, en vano hago esto. ¿Para qué hacer todo eso, hombre? Si los otros viven mejor que yo, hombre. ¿Para qué? Si ser malvado trae mejor premio que ser cristiano. Ese es el pensamiento que pasó en la mente del salmista. Pues he sido azotado todo el día. O sea, aquel que busca agradar a Dios, dice, y he sido azotado todo el día, y mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos sería infiel. Y oiga lo que dice. Meditaba pues para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí la eternidad. Entendí el reino que Dios va a traer. Entendí que los impíos van a ir al infierno y que nosotros los justos entraremos en la eternidad juntamente con Dios a gozo eterno. Cuando yo entendí eso, ya no quise la vida de ellos. Ya no quiero los bienes de ellos. Ya no tengo envidia. Ya no tengo celos. No tiene sentido para mí. ¿Cómo voy a anhelar algo que no me sirve para la eternidad?
¿Cómo voy a anhelar algo que Dios no quiere para mí? Hasta que entré en la palabra de Dios, hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en la presencia de Dios, entendí la eternidad. Entendí lo que Dios me promete. Entendí el fin de los impíos. Y la frustración se alejó de mi corazón. Hermanos y hermanas, yo le invito a que ya no se queje o se lamente por su infelicidad aquí en la tierra. Si usted es infeliz hoy, es porque usted todavía piensa que este mundo lo hará feliz, o que las cosas a su alrededor van a mejorar. Por eso usted es infeliz. Ese es el engaño del mundo. Pero si usted, entendiendo y pone su esperanza en el reino prometido, en las bondades prometidas por Dios en Cristo Jesús, usted será feliz aquí en la tierra. Teniendo mucho o teniendo poco, va a ser feliz en Cristo. Esa es la razón por la cual Isaías escribió el capítulo 11, después de todos los grandes juicios, para traer esperanza a aquellos que estaban siendo afligidos, enfrentando un exilio muy pronto. Por eso, quiero terminar con un pasaje de Isaías que también él escribió en tiempos de aflicción. Isaías 26, 3 al 4, por eso él dice: tú guardarás en completa paz. ¿En cuánta paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por lo tanto, confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor, en el Señor está la roca de los siglos. Vamos a orar.